Bueno, entonces, conceptos base de los aceites de motor de automóvil. En esta charla vamos a identificar diferentes conceptos que ustedes van a tener en cuenta para esta charla. Conceptos básicos de aceites para motor de automóviles. Veámoslo entonces de la siguiente manera. Vamos a ver origen, funciones del aceite de motor, aceites y sus diferencias, los distintos aceites base y el paquete de aditivos. No nos vamos a enfocar nada más sino en la parte teórica de todo lo que es los aceites para motor. Pensemos qué es lo que debe hacer un aceite de motor, ¿sí? Entonces, las funciones que debe tener son muy interesantes. La primera, ¿cuál es? Como su nombre lo indica, es lubricar. ¿Y lubricar qué? Las superficies de fricción, los rodamientos, los pistones, los cilindros, las camisas, todo lo que definitivamente esté inmerso dentro del lubricante. ¿Qué más debe hacer el lubricante? Que es otra de las condiciones bien importantes. Refrigerar, ¿sí? Refrigerar que eliminar todo ese calor excesivo que sucede en los motores actuales que ustedes tienen en cuenta que los motores actuales cada vez más están poniendo más temperatura a las máquinas. Ustedes pueden ver de que las situaciones ahora son más complejas, las temperaturas son más elevadas y se alcanzan muy fácilmente. Y no se debe esperar que solamente el refrigerante sea el que se encargue de mejorar esa situación, sino debe ser el aceite que se va a encargar de, a través del pistón, de los cilindros, los rodamientos, todo ese cuento, va sacando, va eliminando toda esa temperatura al exterior. ¿Qué otro tenemos? Entonces, ¿cuál otro vamos a hacer? Sellar. El aceite debe sellar, su función principal es esa, sellar, tratar de que los aros del pistón, los anillos como los conocemos, y todos los sellos de válvulas y todos estén unidos. Es un matrimonio importante entre los anillos y los sellos de válvulas para lograr la estanqueidad de lo que es la cámara de compresión. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta también? Limpiar. Una de las condiciones importantísimas que tienen los aceites actuales es limpiar, mantener el motor limpio de los sedimentos, del ácido, del agua, de los carburantes, de muchas cosas del combustible que está allá adentro. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? La protección. Entonces, ¿qué debe proteger? Pues proteger de la corrosión, la oxidación, el desgaste. Mire que ahí están los parámetros importantes que debe tener un aceite de motor, de un automóvil. Ahora, ¿cómo se llega a ese lubricante? Entonces pensemos en el petróleo. Entonces el petróleo, ¿de dónde sale? Entonces sabemos que un plancton muerto que se hundió en el fondo del mar hace muchos millones de años, se llenó de arenas y piedras que se depositaban sobre él y crearon como una capa muy densa que le dio ausencia de oxígeno, se generó presión y calor y con eso se surgió el famoso bitumen o el petróleo que es el que actualmente utilizamos para todo el trabajo del movimiento de los automóviles. También hay que tener en cuenta algo que es bien interesante. Los elementos fundamentales del petróleo, ténganlo en cuenta ustedes, que es carbono e hidrógeno. ¿Sí? Básicamente es con lo que se hace un petróleo o es la forma fundamental del petróleo. Y se habla de enlaces, se habla de cadenas moleculares que son las que se encargan de mantener ese petróleo en buena función para un tema de un lubricante automotriz. Dice que los átomos de carbono tienen 4 enlaces, los de hidrógeno tienen un solo enlace. Entonces, veámoslo aquí, esto que también va a ser importante. El petróleo como tal es una cadena que es de C5, C100, así se llama, C5, C100, pero que usted la puede destilar para sacar lo que es el petróleo refinado, puede hacerle una destilación en vacío, una refinación, un desparafinado, un hidroacabado, ¿sí? Tener en cuenta que, por ejemplo, tanto el aceite mineral, que esto es una de las cosas que mucha gente dice, bueno, y el aceite mineral es de mejor condición de las cadenas moleculares, todos están bajo un parámetro de C20, C35, siendo C5, C100 el petróleo como tal. Pero observen, un aceite hidrocraqueado, que también lo desparafinaron, le hicieron hidrocacreo, destilación en vacío y desparafinado, se logró sacar un aceite hidrocraqueado que también es C20, C35.
y un sintético del cual se sacó el refinado. Miren que todos salieron del petróleo, el refinado, se le hizo el craqueo, el tema gaseoso en C2C3, la unión CH, la refinación, se saca un aceite que también es molecularmente C20C35. Sigamos. Del petróleo crudo al aceite base. Entonces ahora miremos los aceites base. Vamos a estudiar las bases de los aceites. Entonces en las bases de los aceites vamos a entender que el petróleo aquí cuando se extrajo se pasó a través de un proceso que se llamó refinación o destilación, ¿sí? Y del proceso de destilación se puede dividir en tener aceites de tecnología mineral porque se llama, porque es trabajado directamente de un mineral que es el petróleo, ¿sí? Y de este entonces se desprende uno, que es el aceite mineral, simplemente se le hizo una limpieza, un filtrado, y se saca la base de aceite mineral, que luego, al unirlo con los aditivos, nos va a dar un aceite convencional. Luego viene el aceite hidrocraqueado, entonces viene también del petróleo, pero se manda a un laboratorio, se le hace un craqueo, una hidrogenación y se saca el famoso aceite sintético. El aceite sintético tiene unas condiciones donde los aditivos tienen que ser en gran cantidad, entonces, pero también unido más los aditivos se logra el aceite sintético. Y observen, de este aceite que es mineral, se hace un proceso similar a lo que ustedes vieron aquí, hidrocraqueo y hidrogeneración. Ya ven que ustedes aquí hay un craqueo y una hidrogeneración, y aquí se hace un hidrocraqueo, por lo tanto es muy similar estos dos, simplemente de que se obtiene el petróleo que está aquí mineral, se hace el proceso de laboratorio y se saca el aceite hidrocraqueado. Esto es lo que llamamos aceites HC en el tema de la terminología de liquimol. Veamos luego también qué otra cosa puede haber. Los distintos grupos de bases que salen, de pronto para los que quieren un poquito de teoría técnica en cuanto a les pregunten, oiga, ¿qué base es grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5? Tienen que tener en cuenta que básicamente los aceites de calidad actual están hechos todos grupo 3 o grupo 4, ¿sí? Los grupos 4 son los que se llaman polialfa-oleafinas, y quiero que vean aquí donde dice que en el grupo 1 la saturación está por debajo del 90, o sea que no es muy bueno. Aquí en ambos grupos, el 2 y el 3 está por encima de 90, y quiero que observen esto, esta palabra azufre, más tarde la vamos a entender. ¿Qué tiene que tener de contenido de azufre? Aquí estamos hablando de que es por debajo del 0,03%, en el grupo 2 por debajo del 0,03%, en el grupo 3 lo mismo, y observe que en las polialfa-oleafinas ni siquiera hay una cantidad de azufre para poder mostrar. Esto ahora lo vamos a entender. Y que los índices de viscosidad, sí, de los del grupo 1 están entre 80 y 120, grupo 2 entre 80 y 120, y los del grupo 3 y los de polialfa-oleafinas están por encima de mayores de 120. Esto es en cuanto al índice de viscosidad. ¿Qué vamos a ver también? Cuando hablábamos de cadenas moleculares, es las famosas cadenas de hidrocarburos que se rompen, hay que romperlas, se llama el craqueo, para luego volverlas a componer de la forma en que se necesite. Entonces observe cómo es la cadena molecular, pero normalmente se craquean, se parten y luego vuelven y se recomponen, logrando tener longitudes de cadena entre el C20 y 135, y C35. Aquí dice que entre más larga sea la cadena, más denso será el líquido. Entonces, si hablamos de C20, pues será un aceite menos denso, y en C35 será el aceite más denso. Vamos a ver las bases, verlas físicamente y tratar de compartir qué es lo que tienen. Entonces, el aceite de base mineral, aquí obsérvenlo, dice que se obtiene en refinerías mediante la destilación y el refinamiento del petróleo crudo. Las aplicaciones técnicas del aceite base son muy limitadas, pues realmente el mineral tiene un tema en cuanto a fluidez que no es muy apreciado, pero tiene cosas ventajosas como la adherencia al material. Del material, mucho se puede, trabaja muy bien y es compatible con todos los materiales. No le molesta que vengan plásticos, no interviene con los sellos, no tiene problemas, pero sí hay debilidades muy grandes como esta. La estabilidad térmica no es muy buena, las propiedades limpiadoras pues no son eficientes, y la fluidez, pues por obvias razones la fluidez no, porque la gran mayoría de aceites
minerales están en lo que es un 20W50 o un 15W50, entonces no son de una fluidez muy genial. Ahora, veamos la otra base. Ya, vámonos al otro lado, a los muy especiales. Observen la diferencia en la química. Es una base mucho más fina, donde hablan de la nafta. ¿Sí? ¿Y qué es la nafta? La nafta es el compuesto líquido de hidrocarburos intermedios derivados de la refinación del petróleo crudo. O sea, ¿qué pasó? Se sacó del petróleo ese producto, ese compuesto que llamamos nafta, luego se lleva al laboratorio, se descompone químicamente. Recuerden que descomponerlo era craquearlo y recomponerlo después en una forma modificada, hacerlo de una estructura modular ya mucho más eficiente, y tiene unas ventajas muy grandes. Estos son los sintéticos como tal, o los de polialfa-oleafinas. Entonces van a encontrar ustedes propiedades muy buenas, como ya tienen una viscosidad estable, ya es mucho más estable ante las viscosidades, así sean bajas. Tiene muy buena fluidez, entonces son aceites que hablamos de 5, de 10, de 15, de los ya viscosidades muy geniales. Poco pérdida por volatilización. ¿Qué significa ese? No es volátil, no se evapora fácilmente, entonces eso es muy bueno para un aceite, y una muy buena resistencia al envejecimiento. Entonces fíjense que este aceite es bueno, pero tiene también algunas condiciones que no son muy favorables. No es compatible con todos los materiales, y para elaborarlo hay que hacer unos desarrollos muy complejos, hay que hacer unos trabajos técnicos muy elaborados de laboratorio para poder llegar a él. Por lo tanto, se hace que sea un aceite altamente costoso por el trabajo que hay que hacerle para que tenga todas estas bondades, pero además que pueda llegar a ser compatible con todos los materiales, y además que tenga una condición de precio, tecnología buena. Llega otro aceite que ustedes también lo distinguen, que es el semisintético. Para el liquimoli, el semisintético se llama base parcialmente sintética. ¿Y por qué? Porque es simplemente coger base mineral y tratar de unirla con base sintética, con base PAO. Pero entonces entra una controversia ahí en estos semisintéticos, porque, por ejemplo, yo podría tener una gran cantidad de base y muy poquitica base de PAO, muy poquitico, y en este harto, y ya es un semisintético. Entonces, de por sí, como que no juega. Lo ideal fuera que fuera la mitad de PAO, la mitad de mineral, y eso sería como en su lógica, como la realidad, pero no sucede así, señores y damas. Ahora, el aceite parcialmente sintético o semisintético es una mezcla de base mineral y sintético. Tiene ventajas: componente mineral más económico, claro, pues al meterle una parte mineral, pues mucho más económico. Tiene un componente sintético de mayor rendimiento, pues si usted le coloca aquí dentro de él, prima más lo que haga este que él, pero las propiedades son muy insuficientes para motores modernos. De por sí, los semisintéticos no están siendo muy especializados para los vehículos de alta gama, sino para vehículos de media gama, ¿sí? Para algunos vehículos que no tienen fortalezas técnicas muy avanzadas. Ahora, viene el aceite base de hidrocraqueo. Este aceite base de hidrocraqueo es un aceite mineral pesado que, como su nombre lo indica, se trata sintéticamente en una refinería y se mejora. O sea, es la unión del aceite mineral más avanzado, pero con un trabajo técnico similar, casi muy copiado exactamente al de un sintético, donde logra tener unas ventajas muy geniales. Uno, es muy estable térmicamente, soporta mucha más temperatura, tiene una muy buena resistencia al envejecimiento. Entonces eso le da una posibilidad de intervalos prolongados de sustitución de aceite. Por eso estos aceites pueden darse ese lujo de tener esas duraciones tan elevadas, y una compatibilidad absoluta con todos los materiales. Entonces ni maltrata cauchos, ni tiene problemas con sellos, nada de eso. Aquí hay algo bien interesante. Cuando se habla de hidrocraqueo, existen otras denominaciones en las demás marcas, que es un sintético con tecnología de síntesis, un síntesis HC, elementos de síntesis, parasintético, synthetic based, molecular converted. Eso no está normalizado.
se conoce en el mercado muy exactamente como aceite de base hidrocraqueada o aceite HC. Listo, entonces ahí ya tenemos las bases de los aceites tal y como las reconocemos. Ahora, quiero que vean algo que es bien interesante. En la parte azul están los grupos, perdón, aquí está una base mineral del grupo 2, está la del grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Recuerden que los 4 son los sintéticos, recuerden que el grupo 1 y 2 son los minerales, ¿sí? Pero quiero que observen algo. Antiguamente el 35% de los motores requerían de aceites minerales, eso ya pasó a un 10, o sea, ya muchas empresas, muchas fabricantes dijeron, no a los del grupo 1. Existen los del grupo 2, pero los del grupo 2, que son los minerales del grupo 2, tenían un trabajo de un 6%, mire, han subido al 11%, muy poquitico, pero definitivamente no son como lo que manda la parada. En los sintéticos del grupo 4, ¿sí? Por ser costosos, había un 2% de vehículos que tenían eso, que eran los de más alta gama, subió a un 7%, pero ¿qué ha pasado con los aceites del grupo 3 o de los grupos con los que se hacen los hidrocraqueados? Que la gran mayoría de fabricantes lo tienen dentro de esta tecnología de sus máquinas y han dicho, mire, yo con una base de grupo 3 tengo para mejorar las cosas, y observe que en la actualidad ha subido a un 72%. Cada vez más máquinas requieren de ese tipo de aceites, de esa tecnología. Sigamos. Vamos a ver ahora, ya vimos las bases, ya las conocimos, ya sabemos que existe la mineral, la semisintética, la sintética HC o hidrocraqueada, y que existe la sintética o full sintética de que llamamos PAO o polialfa-oleafina. Ahora hablemos del paquete de aditivos, que es la fórmula del éxito de lo del Liquimoli. Entonces, ahora veamos qué hacen los aditivos. Existen aditivos que se llaman efecto en las superficies, ¿sí? Que son como evitar la formación de sedimentos carbonosos, como los detergentes, evitar la formación de lodo, como los dispersantes, y modificar los valores de fricción y reducir el desgaste. Estos son los aditivos en superficie. Los que ya hacen efecto en el aceite, en la construcción propia del aceite, son los antiespumantes, los que evitan el envejecimiento prematuro del aceite, los que le dan buena fluidez y una película lubricante estable. Estos son otro tipo de aditivos. Y hay otro tipo de aditivos dentro del mismo aceite, estoy hablando de los que están incrustados dentro del aceite, que son los de mejorar la calidad del aceite como tal. Entonces, ¿esos cuáles son? Entonces, son los aditivos que se encargan de mantener una estabilidad térmica a bajas temperaturas, ¿sí? Y también una estabilidad térmica a altas temperaturas. Eso es lo que buscan esos aditivos. Proteger contra la corrosión y tener un cuidado extremo con las juntas o sellos o partes que sean de goma o de caucho o de algún otro producto que no sea metal. Ahora, vayamos a la siguiente filmina. El paquete de aditivos como tal. Si hablamos de los aditivos, aquí vemos las propiedades. En el comportamiento en frío, se habla de que se puede modificar con aditivos. Entonces, habrá aditivos para mejorar el comportamiento en frío. Solo se pueden conseguir mediante aditivos o no se pueden modificar con aditivos. Aquí habla de que se pueden modificar con aditivos. Luego, estabilidad frente al envejecimiento, también. Comportamiento térmico de la viscosidad, observen que también. Pero aquí viene algo bien importante. Protección contra la corrosión, perdón, protección contra la corrosión también es como con el paquete de aditivos básico como tal. Aquí hay una cuestión que se llama capacidad de disolución de suciedad, quitar el mugre, tratar de eliminar los desechos que tiene el aceite de motor. Mire que se pueden conseguir no solamente por el paquete de aditivos que trae el aceite, sino además se puede conseguir mediante aditivos propios ya no de la base, sino aditivos externos. Capacidad dispersante, características PE, formación de espuma, pero la capacidad de dispersión de aire y la de emulsibilidad solamente es así, definitivamente no se pueden modificar con los aditivos. Bueno, vamos a ver uno a uno para que los conozcan ustedes que dirán, bueno, hablaron de los aditivos antiespumantes. ¿Qué es eso? Acá los pueden ver. Los aditivos antiespumantes consiguen una notable reducción de la espuma que se genera con la agitación del aceite.
Recuerde que como el aceite está en completo movimiento, pues se va a generar turbulencias y esas turbulencias van a tratar de generar espuma. ¿Por qué? Porque hay burbujas. Entonces hay distintos tipos de siliconas y polímeros que consiguen que no se formen burbujas en el aceite y que las burbujas que estén presentes se revienten inmediatamente sin maltratar la máquina. Las burbujas en un aceite no son para nada eficientes ni son buenas y todos los aceites de calidad, y en este caso Liquimoli, busca la forma de mejorar esas condiciones de que definitivamente no se genere burbuja y si la hay, se rompa de una forma práctica y rápida para que no genere problemas internos. Hay otro aditivo interno que se llama el depresor del punto de fluidez o PPD, así se llama. ¿Ese qué hace? Pues aquí en Colombia, digamos, en estas zonas territoriales calientes, no es que sea muy importante, pero cuando existan zonas frías o momentos muy críticos fríos, acá lo podemos vivir a veces en momentos como en la sabana, donde hay problemas críticos de temperaturas bajas, el aditivo sí puede tratar de colaborar, pero donde funciona muchísimo es en sitios de mucho frío. Estamos hablando de sitios como Canadá, como Rusia, como Estados Unidos, al otro lado también Argentina, sitios donde haya estaciones de mucho frío. Observen ustedes que tenemos aquí en gris la base del aceite y hay unos cristales de cera que se generan ahí por el hecho de la temperatura ambiente, que están ahí presentes. Pero cuando se baja la temperatura, estos cristales tienen tendencia a tratar de unirse y a generar problemas, ¿sí? Pero cuando se aplica el depresor de punto de fluidez o PPD, ¿sí? Él va a tratar de dejarlos dispersos para que no se acumulen, no se vuelvan grumos y esas estructuras de cristales de cera no se crezcan, no se aumenten, no se crezcan más de lo normal y tampoco se vayan a unir. Esa es una de las cosas que ayuda mucho en ese aditivo. Y otro aditivo tenemos que este sí ustedes ya bastante lo han conocido, que es el mejorador de índice de viscosidad. Tengan en cuenta algo, observen aquí cómo hablamos de que a bajas temperaturas, más o menos en unos menos 20 grados centígrados, el polímero es muy pequeño, como lo pueden ver aquí en esta toma. Pero cuando hay altas temperaturas, él tiene tendencia a crecerse con el fin ya de aguantar mucha más tenacidad a la rotura y no dejar que haya problemas de desmejora en la viscosidad, pero cuando es pequeño te da la posibilidad de que tenga una fluidez muy, muy genial, sobre todo en bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta. Con ese mejorador de índice de viscosidad, que es un aditivo, si el comportamiento del aceite a la viscosidad era así, donde tenemos aquí un aumento de viscosidad, pero que se va disminuyendo con el aumento de la temperatura, observe que con el estabilizador de viscosidad se busca que esté una mayor viscosidad a la misma temperatura. Entonces es una mejora, es una ayuda para el tema de los índices de viscosidad. Los efectos en el aceite, mejorador de índice de viscosidad. Quiero que vean algo. ¿Qué es la viscosidad? Si lo vamos a tener a tratar de ver como un dato técnico. Es la medida de la variación de la viscosidad de un lubricante en un rango de temperatura. Y el rango de temperatura en los motores de automóviles ya lo tenemos claro, está entre 40 grados centígrados y 100 grados centígrados. Aquí ustedes pueden ver el rango de aceite de un motor, de un aceite monógrado 0W, mire, 0, ¿sí? 0W, mire, obsérvenlo acá, ¿sí? Quiero que vean lo siguiente. Cuando está ese aceite, ahí, observen que ahora voy a tener un SAE 20, aquí lo tengo, un SAE 20 monógrado, pero yo puedo unir los dos. Aquí como lo pueden ver, los uní. ¿Para qué? Para poder lograr un 0W20. Antes era este naranja, era un 0, este era un 20, ahora conseguí tener un 0W20, observe acá, entonces tengo la capacidad a baja temperatura de un 0, pero a 20 grados centígrados tengo la capacidad a 100 grados mucho más elevada en cuanto a la viscosidad y temperatura. Esto, por ejemplo, es una condición a tener en cuenta y a mostrar
en un rango. Esta es la viscosidad que puede tener en un rango, que es 40 grados centígrados, que es lo que se toma como mínimo, y 100 grados centígrados que se toma como máximo. Veamos también otra cosa. La viscosidad como tal, los índices de viscosidad me indican cuánto es que se tiene que demorar una pieza a moverse en un fluido. Y ahí ustedes lo pueden ver que, volvámoslo a repetir, observen ustedes, los mando las dos esferas que pesan igual, pero aquí ¿qué pasa? Aquí yo tengo un fluido mucho más fluido, más líquido, por lo tanto, la esfera aquí va a llegar mucho más rápidamente que en este caso. Esa es la gran diferencia. Y aquí hay que tener en cuenta que un segundo es una diferencia absurda para que las piezas del motor se averíen dentro de la máquina. Entonces, esa es muy importante. Ya vamos a los aditivos que llamamos de efecto en la superficie. Entonces, hablamos de lo que son los dispersantes y los detergentes. Los detergentes están hechos para evitar esto, los enlodamientos. Son sustancias químicas que son llamadas tensioactivos, que protegen al motor de los sedimentos y los elimina. Trata de que esto no suceda, ¿sí? Pero, mire, aquí, por ejemplo, esto, como le comento, un ejemplo flagrante, propiciado por intervalos de mantenimiento muy sobrepasados, pero además que se hicieron con un aceite de motor equivocado o defectuoso. Esto sucede mucho cuando ustedes colocan a un vehículo que necesitaba o que su requerimiento era tener un 0.30, un 5.30, un 10.40, un 10.30 y erróneamente le colocan un 20W50. Pues por obvias razones, el tema de los detergentes en un aceite donde está metido en una condición que no debe ser, pues no van a trabajar bien y esto va a suceder el tema del enlodamiento. Otra cosa también bien interesante, si fuera de eso, no colocamos el aceite correcto y duramos mucho tiempo con él, pues se va a enlodar peor. Ahora, vamos a ver los otros aditivos, los dispersantes. ¿Qué hace un dispersante? Observen este tubo, digámoslo, esto es un tubo de lubricación y el aditivo está ahí volando, está dando vueltas ahí. Pero ¿qué pasa? Se encuentra con un mugre, aquí lo vemos, esto es un mugre o un lodo como este que está acá, y llegan estos cilios, estas cositas que se llaman cilias polares o cabezas polares, y se van a prender aquí, observen que se quedan pegados en cada uno de los mugrecitos, ¿sí? Por lo tanto, esta zona extensa no deja que se una un mugre con otro, por lo tanto, no va a dejar que suceda esto. Esa es la gran ventaja de los dispersantes, tratar de eliminar o evitar que suceda que existan lodos, gomas y hollines dentro de la máquina. Entonces, vea, ahí estamos hablando de todos los aditivos que vienen en un aceite de motor que de pronto pues no los habíamos verificado uno a uno. Aquí ustedes pueden ver el efecto de los dispersantes en un pistón. Esto es solo a modo de información. Y esto es también para que tengan en cuenta que mucha gente dice, ay, los detergentes y los dispersantes pueden ser malos porque pueden hacer que el motor sufra de descarbonamiento, no sé qué. Antiguamente se usaban mucho los detergentes, actualmente no es que se usen mucho, porque para eso están los dispersantes que ayudan a que los detergentes trabajen de forma común para que no haya ningún problema. Entonces, por lo tanto, esta es una de las condiciones que hay que verificar muy bien, sobre todo en los anillos del pistón, en estos aros del pistón, donde se generan este tipo de barnices, gomas, lodos, depósitos, y observen que estas partes polares se encargan de evitar que se choquen, no que se choquen, que se unan, que se mezclen y formen una brea más elevada o algún tipo de producto que no es deseado dentro de la máquina. ¿Qué otros aditivos hay? Los que llaman aditivos para presiones extremas. Tengan en cuenta ustedes y acuérdense de esta frase que la vimos al principio, cuál era el porcentaje de azufre o de fósforo en los aditivos. ¿Sí? Recuerda que yo les dije, ojo, pilas con esa palabra azufre, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el azufre? Es un material, es un metal. El metal azufre y el metal fósforo se usa desde mucho tiempo atrás para lograr evitar el tema de las presiones extremas en los rodamientos y en todo lo que sean elementos de roce como camisas, contra anillos, contra pistones, en el tema de casquetes, contra cigüeñales, donde las presiones son muy extremas y hay que tratar de evitar
problemas ahí dentro de esas máquinas. Ahora, veamos lo siguiente. Otros aditivos que están ahí presentes, los aditivos antidesgaste. Entonces aquí hablamos de que las altas temperaturas y cargas, y ojo, estos son aditivos de superficie. Los aditivos antidesgaste forman una capa adicional en la superficie de elementos del metal. Aquí no estamos hablando de oil additive, no estamos hablando de nada de eso, sino aditivos propios dentro del aceite de motor que los debe tener para hacer ese trabajo similar a lo que podría ser el oil additive. Entonces aquí entra en escena algo bien interesante. Los aditivos externos lo que van a hacer es reforzar este trabajo que ya están haciendo los aditivos antidesgaste dentro del aceite de motor. Entonces observen ahí cómo ellos se enlazan, trabajan de tal manera para evitar un comportamiento anormal y ayudar a que no haya desgaste entre las partes que estén en movimiento. ¿Cómo lo hacen? Entonces aquí hablemos del desgaste. En esta pieza pues tenemos un desgaste muy elevado, ¿sí? Pero cuando pasa el aceite, aquí no hay aditivo externo, recuerden, no estamos hablando ni de Ceratec, ni de MCO2, ni nada de eso, sino es los propios aditivos que se van a encargar de evitar el desgaste entre las piezas, ¿sí? Generando una capa muy minúscula, muy fina, pero que está con el aceite. Por lo tanto, siempre va a haber una disminución de fricción, solo y exclusivamente con el aceite de motor. Por eso mucha gente dice, ¿pero para qué le echan aditivos antidesgaste si ya el motor los tiene? Sí, los tiene, pero en cantidades pequeñas o de pronto a veces no tan aceptables para las condiciones de una máquina. Por eso es muy importante a veces aplicarle esas dosis de vitaminas extras como son el oil additive o el Ceratec para mejorar, uno, crear una capa protectora, o dos, en el caso del Ceratec o del Monigen Motor Protect o del Motor Protect, generar una mejora en la rugosidad superficial del metal. Ahora, digamos, viene lo que se llaman los modificadores de fricción. Los modificadores de fricción, a diferencia de los anteriores que eran simplemente evitar fricción, en estos hay unos enlaces, ¿sí? Unos enlaces que se llaman modificadores que están en las superficies metálicas y reducen o aumentan las características de fricción del lubricante. Hacen que, si ustedes observan aquí, están polarmente dispuestas para evitar de que haya un rozamiento entre la pieza metálica y el cigüeñal como tal, ¿sí? ¿Cómo actúan? Ahí como pueden ver, como si fueran imanes, se repelen. Entonces, de esta manera, similar a los polos idénticos, se rechazan las moléculas. Entonces, observe que esas partículas que yo había mostrado en la filmina anterior, ¿sí? Ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Ellas se repelen con las que están al frente y no se van a dejar chocar. Y eso hace que se genere esa repulsión que le ayude a esta pieza que está aquí con respecto a esta otra, que no se pegue. Es como una repulsión como similar a los imanes idénticos que están aquí, ¿sí? Entonces observe que esto ya es una ventaja muy interesante en lo que se llama modificadores de fricción. ¿Qué otra cosa quiero que entiendan? En estos tipos de fricción existe una fricción que se llama mixta, una fricción límite y una fricción hidrodinámica. Por favor, importante esto, porque en la fricción mixta es el estado en el que el lubricante participa como fricción para evitar que llegue la fricción entre los sólidos. Aquí el lubricante está haciendo su mayor esfuerzo, ¿sí? En este momento de la fricción límite, observe que ya está tratando de despegar la pieza. Aquí está aguantando para que definitivamente las piezas traten de aguantar lo más posible y no se dañen. Pero cuando se hace un trabajo de fricción límite, es el paso, es el umbral, es el momento en que esta fricción estática que estaba aquí trate de volverse una fricción entre los dos, eliminar los dos sólidos y que se vuelva una fricción líquida. En este caso, la que llamamos fricción hidrodinámica, donde es el paso de la fricción mixta a la fricción líquida. Aquí hay una fricción líquida muy elevada. Fricción mixta, fricción límite, fricción hidrodinámica. Gran choque de piezas, menos choque porque está llegando ya al umbral y aquí sí, todavía existe una fricción porque aquí hay un químico que está tratando de pasar
o de evitar que estas dos piezas se junten y además de tratar de moverse a través de ellas. Pero sigue siendo una fricción. Observen algo acá. ¿Dónde actúan los aditivos de extrema presión? ¿Sí? ¿Sí? Aquí, cuando la fricción es límite. ¿Dónde actúan los aditivos antidesgaste y los multifunción? Cuando se habla de fricción mixta y la fricción electrodinámica o la fricción hidrodinámica, ya cuando el lubricante está pasando de que la pieza ya no sea fricción sólida, sino fricción líquida, porque ya hay un líquido internamente que está evitando el rozamiento. Aquí quiero que entiendan algo que esto va en palabras así, pero es muy importante. Recuerdan que al principio les dije que el azufre, que en las bases estaban en muy poca cantidad, hablaban de 0,03. Por eso es que en los aceites, desde mucho antes, desde hace mucho tiempo, los aceites, aquí como dice, los aceites base aportan muy poco azufre a los aceites de motor en estos días. Los aceites base de los grupos 2, 3 y 4 utilizados para formular aceite de motor tienen muy poco azufre o no contienen azufre. Pero ojo, vamos a pensar, el azufre, ¿sí? Y otro compuesto que se llama el fósforo, fueron los que se hicieron para generar esa capita. ¿Se acuerdan la capita que para evitar de que hubiera rozamiento metal con metal? Pero si lo quitamos, pues grave, ¿sí? Entonces, ya los aceites tienen que trabajar bajo otras condiciones. ¿Y por qué vamos a quitar el azufre? Ya lo van a ver ustedes. Aquí hablan, por ejemplo, de que el grupo 4, que es un sintético, es una base estote completamente sintetizado que no contiene azufre y se usa en combinación con otros grupos de aceite base o 100% para condiciones de operaciones extremas. Pues miren lo que, o escuchen esto que es bien interesante. Históricamente el azufre, cuando se utiliza en la formulación química de aceites lubricantes, se ha utilizado como aditivo para un antioxidante, como parte de los compuestos antidesgaste. Estos son los compuestos antidesgaste. O de extrema presión, cuando el momento sea de extrema presión. Entonces se acuerdan que ya habíamos visto que los aditivos no están a todo momento funcionando, sino en ciertos momentos. El AW estaba en la situación hidrodinámica, que los de extrema presión estaban en la capa límite cuando el momento en que ya se comenzaban a despegar las piezas. Y propiedades de lubricidad mejoradas como la capacidad del aceite para lubricarse en condiciones límites de contacto metal con metal. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el azufre cada vez se utiliza menos, siendo tan, pero tan importante para mejorar la fricción de la máquina? Por una razón muy sencilla. Las regulaciones de emisión en los aceites, el tema ambiental, ha hecho que la cantidad de azufre sea muy limitada o que casi ni exista. Pero ojo con un tema, la reducción de azufre se hizo ¿por qué? Porque en los aceites de motor, digamos, cuando yo reduzco el azufre, en los aceites de motor se contribuye a que las emisiones de formación de cenizas metálicas que es necesaria para cumplir los límites reglamentarios. Entonces, ojo, elimino formación de cenizas, ¿sí? Pero esta reducción elimina muchas de las pérdidas positivas del azufre aportado al lubricante. O sea, por un lado, pierdo propiedad de extrema presión, pero por otro lado, estoy ayudando al tema ambiental. Mire que el pobre aceite en esta época actual le toca ni muy allá ni muy acá. Si tengo mucho azufre, produzco ácido sulfúrico que me va a maltratar muchas piezas del motor y además de eso me va a dañar otras piezas como el catalizador y otras que las necesito. ¿Para qué? Para mejorar el tema ambiental. Entonces, quitemos algo de ese azufre para que no haya todo ese problema. Desde el punto de vista ambiental, genial. Desde el punto de vista de fricción, va a ser un poco complejo. Entonces, fíjese todo lo que les toca a los pobres aceites y a sus aditivos para mejorar las condiciones. Además del contenido de azufre, también se disminuye o se reduce el contenido de fósforo, que era el otro de los aditivos que se debería tener en cuenta para el tema de la extrema presión. Entonces, ¿pero con qué fin? Para mejorar la eficacia de los catalizadores, para mejorar el tema del posttratamiento en los gases de escape. Entonces, miren que hay unas condiciones que están haciendo de que el aceite de motor sea importante para el tema de formulación para mejorar o restringir
la producción de cenizas, que uno, va a llenar la cámara de combustión de un poconón de cenizas anómalas. Dos, las válvulas de admisión también se van a llenar en su parte inferior de ese carbonilla, de esos desechos de carbonosos o de cenizas, que también llamamos cenizas metálicas porque lleva gran cantidad de partículas metálicas, pero además de eso va a matar los catalizadores. Entonces, fíjese que esta disminución se hizo controlada. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a tener en cuenta aquí para que lo sepan? El porcentaje de aditivos en los aceites de motor. Recuerden que el Liquimoli tiene mucha más cantidad de aditivos prestos dentro del aceite de motor, lo que lo hace muy longevo, de máxima duración. ¿Qué grupo puede tener? Grupo 3 o grupo 4, dependiendo si son HC hidrocraqueados o polialfa-oleafinas. Pero también va a tener grupo 3 para el tema de los minerales semisintéticos que hablamos acá. Entonces tenga, ojo, habrá un aceite mineral de motor que puede ser un 15 o un 20 W40 o W50, donde se tiene una gran cantidad de base mineral y un 15 o un 20% de aditivación. Cuando se habla de un semisintético, recuerden que es unión de base mineral más un aceite de esto sintético acá puesto acá, entonces tiene PAO y algo de mineral y más unos aditivos al 20 o al 25%. Recuerden que estos ya están en menos proliferación técnica que alguno de estos dos. Y ya vienen los dos muy avanzados, los que son aceite de motor PAO sintético, donde tenemos un 0, un 5, en 0W20, 0W30, 0W40 o un 5W30, un 5W20, un 5W40. Y aquí para los hidrocraqueados, los que son de tecnología de hidrocraqueo, también tenemos un 0 o un 5 con porcentajes de o 20, 30 o 40 en el final. Entonces, observen que esa es la condición de los aceites. Como les dije, este módulo iba a ser corto, pero quería que fuera sustancioso desde el punto de vista de lo que son las bases de los aceites y sus aditivos propiamente puestos dentro del aceite para funcionar. Quiero que vean el resultado de lo que puede pasar. Observe dos aceites. Este es un aceite Liquimoli y ambos puestos en un horno a la misma temperatura. Y observen cómo el que está aquí se inflama muy rápidamente. Quiero repetir eso para que lo vean ustedes. ¿Sí? Quiero que lo vean nuevamente y observen cómo, teniendo una condición de temperatura aquí similar, idéntica, el comportamiento de un aceite Liquimoli es mucho más propenso a que no se evapore, no se incendie tan fácilmente. Eso es lo que hace a los aceites. Observe que en ambos casos, ambos van a tener porcentajes de evaporación, pero en este ya hubo una evaporación mayúscula que lo hizo incendiar. Y en cuanto a temperaturas, observe menos 25 grados, observe cómo un aceite Liquimoli mantiene su fluidez sin ningún problema, mientras que el otro aceite ya se convirtió prácticamente en hielo. ¿Sí? Próximo módulo que vamos a atender va a ser sobre el tema de los aceites ya contra las normas. Y vamos a tener un capítulo muy interesante que quiero que ustedes lo entiendan muy bien, que va a ser el de los análisis de aceites. Cómo los análisis de aceites permiten poder ver qué esté pasando con un aceite de motor. Por ejemplo, en este caso está indicando de que tenía un biodiesel, está mostrándome un aceite con una cantidad de biodiesel. ¿Qué significa eso? De que tiene porcentajes elevados de combustible y eso hizo que varias cosas tuviera problemas. También aquí, por ejemplo, vemos glicol. Hay una serie de cosas y esas las vamos a entender con el módulo que veamos en esta próxima semana. Entonces, ahí lo pueden ver. Esto también es como desde el punto de vista de los análisis de laboratorio, pero ya con análisis espectrométrico, mirando con el espectro de rayos infrarrojos, donde uno puede ver condiciones de lo que pasa aquí para poder saber si se envejeció, si tiene problemas de algún producto químico extra o si es el aceite de Liquimoli. Por eso se llama de la huella dactilar del aceite,
En el laboratorio yo puedo saber si el aceite que yo estoy verificando es liquimolio o no, porque cada aceite tiene su ADN propio puesto dentro de la aditivación en la cual va a trabajar. Entonces, recuerden, vamos a ver en el próximo módulo todo lo que tiene que ver con normas y los aceites ya hacia las normas de vehículos y una parte pequeña acerca de los análisis de laboratorio de aceite. Entonces, pues agradeciendo mucho su acudida aquí a la charla, pues nos despedimos y para la próxima ocasión en el próximo módulo. Muchas gracias.